Peor no son a veces las lágrimas que nos salen, son las lágrimas que nos salen, porque tenemos que esforzarnos para mostrarle al mundo que todo está bien cuando por dentro estamos sufriendo, estamos partidos, estamos llorando. Pero te digo una cosa, no te preocupes, tal vez la semana pasada las cosas no fueron bien para ti. Tal vez esta semana está todo oscuro, no ves luz, no ves salida para las dificultades que vives. Pero sabes, te voy a contar una experiencia. A veces aquí en la tierra está lluvioso, nublado, oscuro. Entras al avión y cuando el avión parte, alza vuelo, en poco tiempo atraviesa las nubes negras y allá arriba hay un cielo azul, un sol esplendoroso y brillante. Es decir, en esta tierra todo te puede parecer que está perdido, que está mal, pero no te desesperes. Si tú a través de la oración eres capaz de traspasar las nubes, vas a encontrar el cielo de paz que Dios te ofrece, aún estando en esta tierra. Cuando a través de la oración clamas a Dios, viene la paz que inunda tu corazón. Y tú con paz eres capaz de ver la salida que no veías. Vamos al estudio número 11 para el 16 de marzo del año 2024. El título es El anhelo de Dios en Sión. El propósito de la lección de esta semana es hablar de Sión como la ciudad de Dios. En la Biblia tú puedes encontrar Sión, Jerusalén, la ciudad de David, que es la misma cosa. Pero esta semana vamos a ver a través de la lección que Sión es la ciudad de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos a la primera parte. Quiero leer un salmo antes de entrar a la primera parte. El Salmo 87, versículos 2 y 3. Dice así: Su cimiento está en el monte santo. ¿Su cimiento de qué? Su cimiento del hombre cristiano, de la persona cristiana, de la mujer cristiana. Su cimiento está en el monte santo. Aquí en el Salmo está hablando del pueblo de Israel. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué en este salmo encontramos que no debemos tener miedo de las tormentas, de los huracanes de esta vida? Porque el cimiento, tu cimiento, está en el monte santo, en Sión, en la presencia de Dios. Tus esperanzas no están en los recursos humanos de esta tierra. Entonces, aunque tú no veas recursos humanos, aunque tú no veas una mano humana viniendo en tu ayuda, tú no te desesperes, porque tu cimiento está en la ciudad de Dios, en el monte santo. Sabes que la palabra Sión se repite 150 veces en la Biblia. 150. Significa etimológicamente fortaleza. Sión es la fortaleza de Dios, es la ciudad de Dios. También Sión es la ciudad de David en la Biblia. Bueno, vamos a la primera parte del estudio esta semana. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Cuando dice un día en tus atrios, está hablando de un día en Sión, en la fortaleza, en la presencia de Dios. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque los atrios estaban en Sión. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Vamos a leer para entender mejor esto el Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Sión, a la casa de Dios, al santuario de Dios, a la fortaleza, al monte de Dios. Si nosotros usamos la interpretación profética y simbólica de la Biblia, veremos que hoy día Sión es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos. Porque en la Biblia Sión era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo, llamaba a su pueblo de todos lugares para Sión. ¿Quieres descubrir dónde está Sión hoy? Descubre dónde Dios dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea,
Cualquier lugar donde el sábado el pueblo de Dios congrega para alabar a Dios es Sión, es la iglesia de Dios, es la fortaleza de Dios, es el santuario de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Cuán amables son tus moradas, tu casa, tu templo, tu iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira, ya hay dos sinónimos. Primero, las moradas de Dios. Ahora, los atrios de Jehová. ¿Y qué es todo esto? Es pues Sión, la ciudad de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Selah. ¿Y sabes lo que quiere decir? Como los Salmos eran himnos para ser cantados, o poesías para ser recitadas, o oraciones para ser dirigidas a Dios, el Selah indicaba un espacio de tiempo. Se cantaba la música, Selah, paraban de cantar y después seguían cantando. Estaban orando en el Selah, paraban, reflexionaban y seguían orando. Estaban declamando la poesía, en el Selah paraban, meditaban en lo que estaban diciendo. Eso quiere decir Selah. Bueno, en el Salmo aquí dice que hasta las golondrinas, hasta los pajaritos, cuando hacen sus nidos, buscan el techo de la casa de Dios para hacer sus nidos. ¿Cuánto más los seres humanos deberíamos hacer nuestra morada en la casa de Dios? Claro, no quiere decir que te vas a mudar, te vas a trasladar a la iglesia para vivir en la iglesia. No quiere decir eso. Lo que el salmista está enfatizando es el hecho de que Dios ha prometido estar en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él toda la gente. Ahora, si Dios está en su santo templo y él ha prometido eso, cada vez que tú vas a la iglesia, por favor, no estés preocupado en que si tu ropa ya te la vieron las otras veces, o que si te vas a encontrar con una persona que no te gusta, o si te saludan o no te saludan. Tú ve a encontrarte con Dios, no vayas a encontrarte con seres humanos, porque los seres humanos te van a fallar, te van a frustrar y no vas a querer ir más a la iglesia. Tú ve para encontrarte con tu Dios, porque mejor es un día en la iglesia, en la casa de Dios, que 1000 días fuera de ella. Entonces vamos ahora a la parte 2 de nuestra lección. Y el subtítulo es Oren por la paz. Y voy a ir comentando. Salmo 122, 1 al 9. Son 9 versículos, un poquito largo, pero vale la pena leer. Dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido, busca amigos, busca hermanos en la iglesia, que antes de ir a la iglesia te dan una llamadita y te dicen, oye, no te olvides, yo ya estoy yendo para la iglesia, te veo allá, vamos. O entonces tú, cuando estás saliendo para la iglesia, llama a un hermano, oye, mira, ya estoy saliendo para la iglesia, espero que Dios te acompañe en el viaje hasta la iglesia. Eso es lo que David dice, yo me alegraré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Es una bendición ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tu Dios durante la semana. El mundo te ha golpeado, las personas te han criticado, te han juzgado, han hablado mal de mí, estás herido, las cosas no andan bien, tu patrón te ha maltratado. Pero el sábado, cuando vas a encontrarte con tu Dios, el Señor inunda con su paz tu corazón y ahí ya no tienes miedo de nada. El versículo 2, leo, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Primero habla de la casa de Dios, ahora de Jerusalén, porque ya te dije, Sión, Jerusalén, la casa de Dios, el monte santo, la fortaleza de Dios, la ciudad de Dios, todo es la misma cosa. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí.
Una de las características de Jerusalén, de Sión, de la ciudad de Dios, del monte santo, de la iglesia de Dios en esta tierra, una de las características es que ha sido edificada bien unida. O sea, querido, te voy a decir aquí algo que te puede asustar. La principal característica de la verdadera iglesia de Dios no es el sábado. Por favor, no te asustes. Es la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que este es tu pueblo. Que sean uno. ¿De qué sirve que tú creas en las 28 doctrinas cardinales de la iglesia? Si en la iglesia no hablas con uno, no hablas con otro, el otro no te mira, el otro no te saluda, no hay unidad, no hay espíritu de unión. ¿De qué te sirven las 28 doctrinas? Ahora, yo no estoy hablando contra las doctrinas. Eso es necesario porque vamos a ver en este mismo estudio que vamos a la iglesia a aprender de Dios, de su palabra. Y cuando aprendemos de Dios y su palabra, lógicamente que encontramos el camino de Dios, la doctrina de Dios. Pero es que la doctrina no es la verdadera característica, sino la unidad. Un pueblo unido, un pueblo que transmita amor a las personas. Yo conozco mucha gente que ha entrado a la iglesia, especialmente ahora tenemos radios, emisoras por todos los lugares, tenemos televisoras transmitiendo el mensaje. Y mucha gente a través de la televisión, a través del internet mismo, a través de la radio, llega a la iglesia el sábado, pero cuando entra, no encuentra amor, no encuentra unidad, no encuentra compañerismo, muchas veces se encuentra indiferencia. Y entonces dice, esta no puede ser la casa de Dios, esta no puede ser la iglesia de Dios, y se van. Por eso, tan preocupados como debemos estar en estudiar la palabra de Dios, en seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, tenemos que estar preocupados en vivir el evangelio y ser una iglesia que transmita amor. Voy al versículo 24 de este salmo que estamos leyendo. Y allá, al monte, subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora mira lo que voy a leer ahora. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Otra característica de la iglesia de Dios. Paz. Una iglesia de paz. Y cuando cada miembro de iglesia tiene la paz que Dios ofrece, entonces cada miembro de iglesia va a ser prosperado. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora vea el versículo 7, dice así: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz en el corazón, hay descanso. Da ganas de estar en un lugar donde hay paz, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay amor. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor, paz y amor. No puede haber paz sin amor. Y donde hay amor, no hay miedo, no hay guerra, no hay discusión. Hay paz. Y el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, cuando el amor de Dios llena tu corazón, entonces tú estás preocupado por hacer el bien a las otras personas. Resultado de todo eso, una iglesia unida, una iglesia de paz. El salmista quiere paz y unidad para Sión, para la casa de Dios, para la iglesia, para la fortaleza que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Llegamos a la tercera parte, hablando de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión no es solamente para los que han nacido en la iglesia. Sión es para todas las naciones. Dice el Salmo 87, versículo 1 y 2, lo siguiente. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué se menciona puertas y no puerta?
¿No hay una sola puerta para entrar al templo, al santuario? ¿Y por qué se menciona puertas? Porque la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y porque la iglesia de Dios debe tener muchas puertas. Y esas puertas siempre deben estar abiertas para las personas, para que las personas entren. Los pordioseros, los pecadores, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones. La iglesia debe estar abierta para todos. No para acariciarlos en la cabeza y decir, hijito, eres un pecador, Dios te ama, sigue en tu vida pecaminosa. No, no, no. Las puertas deben estar abiertas para que reciban el amor de Dios, pero el amor de Dios transforma. La gracia perdonadora es también la gracia transformadora. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado para Dios? Interesante. Isaías 2 y 3 dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando de Sión. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mira, correrán al monte Sión, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, gente de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto es lo que acabo de decir. La gente de todas las naciones, las tribus, de todas las razas, de todas las filosofías, gente pecadora de todos los pecados, tiene las puertas abiertas de la iglesia de Dios y entra, pero entra con un clamor en tu corazón. Señor, estamos aquí para aprender, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh querido, en Sión están las enseñanzas de Dios, que se resumen en los 10 mandamientos de Dios. Ve a la casa de Dios, busca la casa de Dios. La casa de Dios es donde se estudia la palabra de Dios, donde se presentan las instrucciones divinas, donde se vive el evangelio, pero también donde se encuentran las doctrinas de Dios, los caminos de Dios, la santa ley de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 es otro salmo que necesitamos leer. Dice, yo me acordaré de Rahab, la pecadora de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde? En Sión. Pero mira, viene de Filistea, viene de Tiro, viene de Etiopía, viene de Babilonia, viene de Jericó, Rahab. Pero cuando llega a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a Sión, dice el versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en Sión. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, en Sión. No importa de dónde hayas venido. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa. El otro día yo encontré una persona que vivía atormentada porque en el pasado había participado de rituales satánicos y creía que para él no había perdón. Hay perdón, querido. Tú puedes venir de Etiopía, de Egipto, tú puedes venir de Babilonia, tú puedes venir de donde sea, de la filosofía que quieras, pero vienes a Sión para aprender, aprendes de las enseñanzas divinas, encuentras la ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, y entonces, ¿qué haces? Ahí Dios dice, este nació aquí, en Sión. Pero ¿cómo? Nació allá, pero ese es su pasado, eso no cuenta. Nació aquí, en Sión. Porque tu vida comenzó cuando conociste a Jesucristo. Tu vida empieza cuando entras a la iglesia y te bautizas. El agua lleva la multitud de tus pecados y cuando tú sales del bautismo naces para una vida nueva. Esa es la maravilla del amor de Dios. 3 veces en este salmo se menciona que las naciones pueden venir de donde sea, pero han nacido en Sión. ¿Por qué? Porque en Sión comienza tu vida. Vamos a la cuarta parte, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguridad y paz de Sión. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos míos. El Salmo 119 es mi salmo favorito, el versículo 105. Pero el Salmo 46
también es otro salmo favorito mío. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no te promete en este salmo que en esta vida no tendrás problemas. Aquí hay aguas que rugen, hay montes que tiemblan, pero la palabra clave es aunque. Aunque a mi vuelta todo ande mal, aunque el país esté cayendo, aunque la economía esté fracasando, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque me critican, aunque me persiguen, aunque me despidan del empleo, aunque me falte salud, aunque, esa es la palabra clave, aunque yo no tendré miedo. ¿Por qué? Porque mi refugio eres tú, oh Dios. Y ahí viene Selah, o sea, para ahora y piensa, reflexiona. Dios no te ha prometido que no habrá tormentas, pero aunque haya tormentas, tú estás seguro en los brazos del Señor. Después el versículo 4 habla del río. Dice, del río sus corrientes, el Señor Jesucristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, ¿quién es el que pasa por el medio de la ciudad? Porque los ríos en las ciudades antiguas no pasaban por los costados, pasaban por el medio de la ciudad. Cuando se quería construir una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río para que el río pasase. ¿Por qué? Porque el río llevaba vida. ¿Quién es el río? El Señor Jesucristo. Y Él dijo que si tú aceptas a Él, lo aceptas, tú serás una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque tendrás al Señor Jesucristo en el medio. Jesús es el centro de la iglesia, el centro del mensaje, el centro del evangelio, el centro de las doctrinas, el centro de la santa ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará. Al clarear la mañana, bramaron las naciones, tritubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. O sea, medita en todo esto. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de lo inamovible que puede ser la iglesia de Dios, el cristiano, que edifica sus fundamentos en el monte Sión. Salmo 125, versículos 1 y 2 dicen, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermano, haz de Cristo el centro de tu experiencia cristiana. Él es el amor. Entonces el centro de tu vida será el amor. Mirarás a las personas con compasión, con amor, con empatía, con misericordia. Tu vida será una vida que inspire. Las personas serán atraídas. Y si cada miembro de iglesia hace eso, la iglesia será un nido de amor. Y las personas de todas las naciones, de todas las filosofías, correrán para aprender de Dios, encontrarán la ley de Dios. Vivirán el amor, edificarán su vida también en el monte Sión, en la roca de los siglos, que es Cristo. Cristo y su iglesia en esta tierra. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. En tu vida, aunque haya problemas, no desesperes. Jesús está en el control de la vida. Para eso tienes que buscarlo todos los días en oración, a través del estudio de la palabra. Y eso te fortalece, porque todos en realidad enfrentamos dificultades. Esta vida es la permanente solución de problemas. No hay nadie que pueda decir que no tiene problemas, pero cuando tienes a Jesús en el corazón, nada es imposible de ser vencido. Entonces vamos a la lección número 3 para el 20 de julio del año 2024. El título de la lección, Controversias. ¿Por qué controversias? Porque vamos a ver algunas historias del capítulo 2 de Marcos, donde los fariseos viven
preguntando, viven cuestionando, viven discutiendo los hechos de Jesús. Están atentos a cada palabra y si no pueden agarrarlo por la palabra, están atentos a cada acción de Jesús para ver dónde Él erró, para acusarlo, para criticarlo, para condenarlo y finalmente, como veremos más adelante, llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo no estaba preocupado en contradecir, no estaba preocupado en explicar. Él hacía y sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes, querido? A veces perdemos tiempo cuando estamos queriendo explicar o contestar o responder las críticas, lo que las otras personas hablan de nosotros. No pierdas el tiempo. Tú tienes una misión en la vida y tú camina atrás de la misión. Tienes a Cristo en la vida, sigue al Señor Jesucristo. Que no te importe lo que las otras personas digan, a no ser que las otras personas están diciendo algo que tú, reflexionando, llegas a la conclusión de que tienes que corregir, tienes que cambiar, entonces tienes que hacerlo. Vamos a empezar leyendo el texto bíblico, Marcos capítulo 2. El propósito de la lección pues, de esta semana es mostrar que las historias registradas en la Biblia tienen una razón de ser. No están solamente por hacer historia. Las historias traen lecciones y vamos a estar atentos a esas lecciones que Marcos presenta. El primer subtítulo de la lección es la curación de un paralítico. Y en esta historia veremos que el pecado paraliza el alma. Y al paralizar el alma, pues te paraliza todo en la vida. Es terrible cargar el peso de la culpa. Vamos al texto entonces. Marcos 2, 3 al 7 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesucristo, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, querido, los judíos no sabían que Jesucristo era Dios. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y en lugar de estar atentos para aprender, estaban atentos para criticar, para juzgar. Me impresiona que el Señor Jesucristo estaba en la casa y había gente por las ventanas, en la puerta, por todos los lados. Y cuando estos 4 hombres llegaron llevando al paralítico para ser curado por el Señor Jesucristo, no podían entrar. Nadie les permitía entrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mira la tenacidad, mira el deseo de querer ver a su amigo curado. Subieron al techo, hicieron un agujero por el techo, introdujeron al paralítico por ahí. Y el texto bíblico dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 que llevaron al paralítico, se dirigió al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Me impresiona la expresión al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, no quiere decir que Jesús curó al paralítico por causa de la fe de ellos. Jesús curó al paralítico por causa de la fe del paralítico, porque el paralítico creyó. Quiere decir, nadie puede creer por ti. Entonces, ¿por qué el texto bíblico dice, al ver Jesús la fe de ellos? Es que Jesús quedó admirado como esos 4 hombres amaban tanto a su amigo, sentían tanto dolor de verlo en esa situación, que hicieron un hueco por el techo. Eso es trabajo. Hicieron bajar por ahí al paralítico. Y Jesús admiró esta actitud, admiró la tenacidad de estos hombres.
el amor, la pasión de estos hombres para salvar a sus amigos. Ojalá que nosotros todos tuviéramos la pasión de estos hombres para querer salvar a las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Al ver Jesús la fe de ellos, se dirigió al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? El paralítico no había venido para que se le perdonasen los pecados. El paralítico había llegado para ser curado de la parálisis. Pero aquí viene la lección, es que el pecado te paraliza, la culpa te paraliza. Yo me acuerdo de hace muchos años atrás, conocí a una señora extraordinaria, misionera, ganadora de almas, y años después, cuando llegué a la ciudad, ella estaba en cama, paralítica completamente, del cuello para abajo, no movía nada. La última vez que yo la vi, años atrás, le estaban dando una medalla interesante que entregaban a los ganadores de almas. Y ahora ella paralizada. Fui a visitarla a pedido del pastor y de algunos hermanos. Y cuando empecé a hablar con ella me di cuenta que ella tenía un problema serio. Pedí por favor que todos me dejasen a solas con ella. Y ella me miró y me dijo: pastor, usted se dio cuenta de cuál es mi problema. Y yo pequé, pastor, yo caí. Y empezó a llorar. Y me dijo: yo merezco morir. Porque yo conocía la palabra de Dios. Yo había llevado tantas personas a Cristo. Yo no podía caer. Querido, esa es la idea que muchas personas tienen. No, fulano no podía caer. ¿Por qué no podía caer? ¿No es un ser humano? Cualquier ser humano, en el momento que se desconecta de Jesús, es propenso a caer, y esa mujer cayó. Y su mente le decía: mereces morir. Y el peso, la culpa, había trabajado en su mente de tal manera que había paralizado su cuerpo, prácticamente la quería matar, solo no podía cortar el cordón de la vida, que eso pertenece a Dios. Entonces, por eso digo que la culpa paraliza. El otro día yo estaba viajando aquí en Brasilia y de repente un hombre chocó contra un poste y salió del carro, y lo primero que gritaba es: yo soy un miserable, yo soy un culpable, yo merezco. Tú te das cuenta del peso de la culpa. Yo no sé cuál era el problema de ese hombre, pero él decía: yo merezco, yo tengo la culpa. Evidentemente la culpa atormenta a la persona. Cualquier cosa que te sale mal, inmediatamente ya piensa: la culpa, la culpa. Por eso el Señor Jesucristo, que sabía que el problema de este hombre no era físico, sino que era espiritual, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ahí aparecen los fariseos y en su corazón comienzan a cavilar y dicen: pero ¿quién es este? ¿Qué blasfemia se está diciendo? Solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Pero es que Jesucristo era Dios, solo que ellos no lo aceptaban como Dios. Oh, querido, Jesucristo siempre está con la mano extendida tratando de perdonar, de curar, de sanar. Déjate sanar por el Señor Jesucristo. Vamos al segundo subtítulo de la lección: el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Para esto leo Marcos 2, 13 y 14. Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví era Leví Mateo, descendiente de la tribu de Leví, judío. Sin embargo, se había desviado de la fe. Ahora servía a los romanos como un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos, al mismo tiempo que eran despreciados por el pueblo por cobrar impuestos, como tenían el dinero en la mano, malversaban fondos. La mayoría de ellos era corrupta. Por eso, cuando después
ofreció un banquete en su casa, ¿a quién podría invitar? Si él invitase a los buenos ciudadanos, nadie iría, porque todos lo consideraban un publicano y lo consideraban un corrupto, un ladrón. Así que los que llenaron la casa de Mateo en esa cena de homenaje al Señor Jesucristo, otra gente mala. ¿Y qué hicieron los judíos? Inmediatamente comenzaron a criticar al Señor Jesucristo. Este se reúne con pecadores, este se junta con publicanos. En el primer caso del paralítico, Jesús curó, Jesús lo libró al paralítico de la culpa y los fariseos inmediatamente, ¿quién es este? Es Dios. Ahora Jesucristo llama a un publicano para que lo siguiera. El publicano se entrega al Señor Jesucristo. Más tarde veremos que Mateo escribe el Evangelio de San Mateo. Un hombre transformado, un hombre convertido, invita a sus amigos para que conozcan a Jesús. Y ahora vienen los fariseos a criticarlo, a condenarlo. ¿Por qué se junta? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué se conduce de esta manera? ¿Por qué se porta de esta manera? En lugar de entender que el Señor Jesucristo había venido a morir por los pecadores, a salvar por los pecadores, ellos que se consideraban demasiado justos, critican al propio Señor Jesucristo. Oh, tú dirás, oh querido, pero ya los fariseos ya pasaron de moda, ya se quedaron en la historia. No, querido. Los fariseos continúan vivos, criticando, juzgando. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Ahora, si el Señor Jesucristo se hubiera distraído a estar discutiendo con ellos, habría perdido el tiempo. Bueno, entonces los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque los judíos ayunaban tradicionalmente 2 veces por semana. Pero parece que los discípulos del Señor Jesucristo no ayunaban. Ahí el Señor Jesucristo les presenta una ilustración para hacerlos pensar. Jesucristo trata de explicar para ellos que hay diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Ser una persona espiritual es una cosa y ser un hombre religioso es otra cosa. El religioso está preocupado por las formas de la religión. El hombre espiritual está preocupado por las cosas del fondo, por la verdadera raíz del problema. Entonces leo ahora Marcos 2, 12 y 22. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En primer lugar, yo quiero colocar ahí en la tela, ustedes van a ver un odre. Un odre era una vasija preparada de cuero, cosían por los lados. Tú estás viendo la figura ahí. Y ahí se guardaba líquido, se guardaba agua para ir al desierto bebiendo agua. Y también se colocaba el jugo de uva para ser fermentado y producir vino. Pero para que el jugo de uva se fermentase, pues se hinchaba. Y hinchaba el odre. De tanto usar el odre quedaba viejo. Y si tú colocabas vino nuevo, o sea, jugo de uva, y tapabas eso en un odre viejo, al hincharse el vino, al fermentarse, el odre viejo se rompía. Entonces nadie coloca vino nuevo en odre viejo. Y en el ejemplo del paño, Jesús dice, nadie para parchar una ropa vieja coloca un pedazo de paño nuevo. ¿Por qué?
porque en la primera lavada, en esos tiempos los paños no tenían la técnica de hoy, en la primera lavada el paño se encogía, y si tú habías remendado un vestido viejo con un paño nuevo, después de la primera lavada, al estirarse el paño, pues rompía el vestido. Lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir aquí, oye, no estés preocupado con la forma de las cosas, preocúpate con el fondo, que si ayunó, que si no ayunó. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? No andes preocupado por lo que los hombres pueden ver, preocúpate por lo que solo Dios puede ver y que está en tu corazón. Naturalmente que si estás en armonía con Dios, con sus enseñanzas, lógicamente eso se va a notar en tu vida exterior. Porque que alguien diga, estoy bien con Cristo, y vive una vida exterior desreglada, qué bien con Cristo estás. Pero por otro lado, puedes vivir preocupado en mostrar una vida bonita por fuera cuando no tienes nada por dentro. Bueno, vamos a la tercera parte, el Señor del sábado. Nuevamente controversia con los judíos, ahora en torno al sábado. Leo Marcos 2, 23, 24 y 27 y 28. Dice así: aconteció que al pasar él, Jesucristo, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está hablando del sábado aquí. Hay mucha gente que piensa que Jesús vino a abolir el sábado. No, no, no. Él vino a cumplir el sábado. Él inició su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Un sábado entró al culto dando ejemplo a las personas de que el sábado es un día especial para ser dedicado al Señor. Alguien me dijo el otro día, pero yo puedo dedicar todos los días al Señor. Gloria a Dios si puedes dedicar todos los días a Dios. Pero el sábado es el día especial de comunión con Cristo, de adoración, donde el pueblo de Dios va a la sinagoga, al templo en este caso, a adorar al Señor Jesucristo. Pero los judíos, ellos habían como que endiosado al sábado. En lugar de ser el sábado un día de reposo para ellos, era un día para estar controlando las reglas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Y cuando los discípulos de Jesús un día estaban recogiendo espigas de trigo en la carretera mientras se dirigían a su destino y estaban con hambre, ellos vinieron, los fariseos, a criticar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y el Señor Jesucristo les dice, oye, el Señor Jesús, Él mismo, es el Señor del sábado. Ustedes están preocupados con la forma, pero no están preocupados con la esencia. Ahora, no contentos con esto, porque este incidente sucedió en el campo, ellos fueron ahora a la sinagoga, al templo. Y mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Interesante. Fueron los fariseos que colocaron al hombre enfermo en la sinagoga, porque sabían que Jesús iba a ir a la sinagoga en sábado, y porque sabían que Jesús no dejaría de hacer un milagro. Y tendrían ellos oportunidad de criticarlo y condenarlo y juzgarlo, porque ellos, vuelvo a repetir, seguían a Jesús no para aprender, sino para criticar, juzgar.
Y el Señor Jesucristo sanó al enfermo. Y entonces los fariseos, ¿cómo haces eso en sábado? Y Jesús hizo una pregunta para ellos. ¿Es lícito hacer bien el sábado? ¿El sábado es para cruzarse de brazos y no hacer nada? ¿El sábado es para dormir todo el día en la cama? ¿O el sábado es para hacer el bien? Cuando tú guardas el sábado y estás guardando en el nombre de Dios, haces el bien. Si encuentras en la calle a un anciano caído que tropezó, ¿por qué sábado no lo vas a ayudar? No, es justamente por ser sábado que tienes que ayudarlo. Si hay alguien enfermo, por ser sábado no lo vas a visitar, no le vas a extender la mano, no le vas a dar un remedio, al contrario, debes hacerlo. Pero el sábado había perdido su espíritu para los fariseos. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a devolverle al sábado el sentido de espiritualidad que el sábado había perdido con los judíos, porque los judíos solo estaban preocupados en la religiosidad del sábado. Ahora terminamos la lección comentando una historia, pero que es una historia sándwich. Voy a explicar. Esta es una historia sándwich porque empieza con una historia, después ven otra historia que no tiene nada que ver y después vuelve a la primera historia. Es una especie de sándwich. Entonces leo Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, ellos, Jesús y sus discípulos. Cuando le oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su madre, sus hermanos. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, que está loco. Solo vive trabajando, predicando, haciendo milagros, no para ni para comer, está loco. Entonces viene la historia que está dentro del sándwich. Marcos 3, 22 al 24 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Balcebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas Jesús a los fariseos, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Interesante. Los judíos acusaban a Jesús de echar demonios porque tenía a Satanás, a Balcebú. Y Jesús le dice, pero ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Si el diablo está dividido, no va a lograr nada. Ahora, mi pregunta para ti, querido, es, si el diablo está dividido, no logra nada. Entonces, si la iglesia de Dios está dividida, ¿va a lograr qué? Aquí hay una lección poderosa, porque ni siquiera el diablo se divide a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que muchas veces el pueblo de Dios está dividido? Que una iglesia está dividida, que una iglesia tiene que salir allá porque peleó con los otros hermanos aquí. No, eso no puede ocurrir, porque si queremos hacer algo en la vida, tenemos que ser un pueblo unido. Entonces la historia termina hablando de nuevamente la madre y los hermanos de Jesús que querían prenderlo porque pensaban que estaba loco. Entonces Marcos 3, 31 al 35 dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué lección tremenda, querido. En este incidente, esta historia sándwich, primero aparecen los hermanos y la madre de Jesús, los suyos, y dicen, está loco, quieren prenderlo. Después aparecen los judíos y le dicen, no, este está con el diablo. Y después vuelve la historia a la madre y los hermanos.
que quieren sacarlo de ahí, mandan mensajeros, llámenlo. Y Jesús dice, no, yo no tengo madre ni hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que muchas veces hasta los parientes pueden ser instrumentos del enemigo sin saber, para arruinar tu fe, para sacarte de la iglesia, para traerte problemas espirituales.
Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Hay que estar siempre optimista. Hay que cantar siempre un salmo, un cántico en el corazón. Mientras vas al trabajo, ¿sabes? Puedes escuchar estos comentarios o puedes colocar un himno. Los himnos que alaban el nombre de Dios como que ahuyentan las sombras. El día puede estar sombrío, pueden haber dificultades, o entonces puedes estar yendo con miedo a una entrevista, pero si vas repitiendo los salmos, si vas cantando himnos de gratitud, de gloria a Dios, tú vas a ver cómo la confianza se va a apoderar de ti, el miedo va a desaparecer, y lo que estés pensando hacer, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a la lección número 3, para el 20 de enero del año 2024. El título de la lección, El Señor reina. Y el propósito de esta lección es mostrar que Dios es eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que solo Él merece adoración. Pero a lo largo de los siglos el diablo siempre ha querido sacar a Dios del trono y colocarse Él. Sacar a Dios del trono de tu corazón y colocarse Él. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles y aunque el enemigo ha hecho de todo para desterrar a Dios de la vida de sus hijos, no ha logrado. El propio salmista dice en el Salmo 25:10 lo que voy a leer. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Quiere decir, a pesar del conflicto cósmico, a pesar de los ataques del enemigo, el Señor reina, el Señor es soberano. El ser humano hoy día, siendo usado por el diablo, a veces como instrumento del enemigo, puede hacer de todo para fomentar la idea de que Dios pasó de moda, de que Dios está dentro de cada uno y que cada uno puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, pero Dios reina, el Señor reina, su fundamento es eterno para siempre. Nosotros somos criaturas y eso es justamente lo que trata el primer subtítulo, el Señor nos hizo. Aquí se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra y el creador de tu vida y de la mía. Vamos a leer Salmo 8, 3 y 4. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista David contempla los cielos estrellados, la luna, el poder creador de Dios en el universo y se pregunta, ¿qué soy yo? Delante de toda esta majestuosidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, para que tú lo ames. Bueno, el salmista reconoce la soberanía y la grandiosidad de Dios. Pero tal vez como ser humano se siente pequeño, se siente indispensable, se siente descartable, pero la verdad es que no es así. La verdad, querido, que aunque Dios es el creador de un universo tan grande, tan majestuoso, que el ser humano con toda su ciencia no puede descubrir, no puede encontrar a Dios, tú eres precioso para Dios. No es porque eres un ser humano que te vas a sentir
polvo, inservible, descartable, ¿no? Recuérdate que en la creación, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que aparezca el firmamento, apareció el firmamento. Que aparezcan las aves, que aparezcan los animales. Pero cuando llegó el sexto día, no dijo que aparezca el hombre, sino que Dios se manchó las manos de barro para hacer al ser humano, para hacerte a ti. Por lo tanto, querido, tú vales mucho. Aunque la sociedad te golpee, aunque los seres humanos te hagan sentir que no tienes valor, aunque no tengas un título universitario, aunque no tengas mucho dinero, o aunque en los patrones de belleza de la sociedad seas feo, o demasiado flaco, o que tu color no te guste porque eres amarillo, rojo. Dios te ama, tú eres precioso. Tú eres el centro de la creación. Dentro de toda esa majestuosidad de que Dios creó, tú eres el centro de la creación. Mira lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué es necesario reconocer que Dios es nuestro creador y nosotros somos criaturas? Porque si Dios no existiese y nosotros seríamos los que nos creamos a nosotros mismos, o nosotros seríamos frutos de la evolución, entonces, queridos, si somos frutos de la evolución, pues nuestra vida es una casualidad. Somos fruto del acaso. Entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿A dónde vamos? Hacia la nada. ¿Qué sentido tiene vivir en esta tierra? Y cuando vienen las tormentas, tú, pequeñito ser humano, ¿cómo te vas a defender? ¿Vas a cerrar las ventanas para que el huracán no afecte tu casa? ¿Vas a colocar sacos de arena afuera para que el agua no entre? Cuando el huracán viene y cuando el mar se sale, arrasa con todo. Tú no eres nada, querido. Pero si tú reconoces que tienes un Dios creador todopoderoso, que tú eres criatura, cuando el huracán venga, pues tú vas a Dios y depositas tu confianza en Dios. Y no estoy hablando solamente del huracán físico, estoy hablando de los huracanes emocionales, de los huracanes psicológicos, de los huracanes espirituales. Tú estás seguro en los brazos de Dios si reconoces que tienes un Dios creador, que Dios se manchó las manos para crearte a ti con el barro. Vamos a la segunda parte, bajo el título El Señor reina. Es que Dios no es solamente el creador, Él también es el Rey soberano del universo. Porque ligado al concepto del Señor como creador está el concepto del Señor como soberano, como el gobernante de esta tierra. Leo para eso Salmos 97, 1, 5 y 9. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, los montes como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado. Dios reina y es soberano, entonces Él necesita ser exaltado. Ese es el segundo pensamiento. Necesita ser reconocido como soberano. Por eso es, querido, cuando vamos a la iglesia tenemos que ir recordando que estamos yendo a adorar a un Dios soberano, no a adorarnos a nosotros mismos, no a satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias, sino a reconocer a Dios como soberano en nuestra vida,
Y cuando digo soberano en nuestra vida, es Él el que determina nuestras acciones. Primer pensamiento, Él reina y es soberano. Entonces debe ser exaltado y respetado como soberano. Y el tercer pensamiento, Él es Dios sobre toda la tierra. Él es soberano sobre todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Puede haber gente que no lo reconoce, pero Él es soberano. Dios siempre tiene la última palabra. Yo me acuerdo de una experiencia de una señora en Cuba. Yo estaba predicando desde el Teatro Mella, ahí en el centro de La Habana, vía satélite para muchos países del mundo. Y una señora fue llevada por una amiga, y esa noche esa señora atea, no creía en Dios, nada, pero fue porque se sentía triste, se sentía sola. Entonces una vecina la llevó y estaba escuchando el mensaje del amor de Dios, y en su corazón decía, pero ¿de qué Dios habla este señor? Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la tristeza? ¿Por qué permite el hambre, la injusticia, la violencia? No, Dios no existe. Pero salió compungida del teatro, pensando, ¿y si Dios existe? Entonces hizo una oración en su corazón y dijo, Señor, yo sé que tú no existes, pero si existes, yo te doy una oportunidad de probarme que existes. Su esposo se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y nunca se acordó de ella. Y se fue prometiendo que un día llevaría a ella, a los hijos, para los Estados Unidos para vivir juntos. Él fue y nunca entró en contacto con ella. Entonces ahora ella dijo en su corazón, Señor, si tú existes, te doy la oportunidad de probarme. Quiero que mi esposo me llame. En 30 años no he sabido nada de él, pero quiero que hoy él me llame. Y cuando estaba llegando a la casa, una vecina la llamó así, a gritos. Le dice, mira, corre, porque te están llamando de Estados Unidos. Estaban llamando al teléfono de la vecina, porque ella misma no tenía teléfono. Entonces ella corrió, agarró el teléfono y era la voz del esposo. Perdóname, te prometí que los iba a traer y me olvidé de ustedes. Pero hoy escuché una predicación vía satélite ahí desde Cuba y reconocí que soy un miserable y que tú eres mi esposa y quiero traerte a ti y a mis hijos. Dios tiene la última palabra. No te atrevas a desafiar a Dios, a decir que Él no existe, porque Dios es Dios soberano, eterno. Entonces que toda la tierra se curve delante del Señor. El tercer punto de esta lección es un poco difícil de ser explicado. Dios es el juez. Si Él es el creador, si Él es el rey, el que gobierna, el soberano, Él también es el juez. Mira lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? El ser humano puede pensar lo que quiere, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra, el que determina las cosas es Dios. Dios es el juez, Él es el que pesa las acciones, Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. En un juicio, el delincuente puede buscar el mejor abogado. Y el abogado puede decir, oye, ¿por qué mi defendido es inocente y es inocente por esto? Y porque la policía cometió un error, porque no le probó esto. Puede decir lo que quiera, pero quien finalmente determina es el juez. No es el abogado defensor, ni es el fiscal acusador, es el juez.
Hoy día vivimos en tiempos cuando el ser humano quiere colocarse en el lugar de juez y decir, esto es bueno. Que Dios diga que es malo, no me importa, esto es bueno. Que la Biblia diga que esto es malo, no me importa. Yo creo que esto es bueno y esto es bueno. Entonces esto es malo. Que digan lo que digan, nadie tiene que meterse en mi vida. Esto es malo. Pero finalmente, querido, quien va a determinar lo malo o lo bueno es Dios. Hoy día vivimos en tiempos en que podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuentas a Dios de la libertad que Él nos concedió. El problema es que la libertad que Dios nos dio, el hombre piensa que porque Él tiene libertad, Él es el juez y que no le va a pasar nada. No, la libertad es un don del cual vas a tener que dar cuentas un día. Hoy día, mientras no llegue el día, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hasta agredir a Dios en la cara, como un grupo de adolescentes. Un día ya les conté que un muchacho estaba rasgando las páginas de la Biblia, y cuando le dije, ¿y por qué lo haces? Dice, si soy libre, puedo hacer lo que quiero, pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Me dijo él. Adolescente, rebelde. ¿Qué palabra de Dios? Dios no existe. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Pasaron los 30 segundos, nada. Ahí está. Hoy día tienes derecho de eso, porque tienes libertad. Pero un día vas a tener que rendir cuentas de tu libertad. Hoy día, querido, puedes pensar de la manera que quieras, pero quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto no es el hombre, no es la sociedad, no son las encuestas, no es el gobierno. Quien dice lo que es correcto o incorrecto no son los movimientos reivindicatorios. Quien dice lo que es correcto o no es Dios, porque Él es el juez. Y si tú lo reconoces como Dios creador, lo aceptas como Dios rey, gobernador del mundo, del universo, tienes que aceptarlo también como el rey juez, el Señor juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. En la penúltima parte de este estudio se menciona el acuerdo del pacto de Dios, porque aunque Dios es el juez y lo que Él dice está dicho, Dios no es un juez dictador que hace las cosas por capricho personal, que hace las cosas que le favorecen a Él en detrimento del sufrimiento y del dolor de los seres humanos. No, porque Él tiene un pacto con la raza humana y el centro de ese pacto es su misericordia, su amor, su gracia. El pacto no es para obligarnos a hacer lo que no queremos. El pacto es para protegernos del dolor de nuestras decisiones insensatas, imprudentes. Porque el centro de su pacto es el amor. Dios quiere lo mejor para ti, querido. Pero a veces nos ve como chiquillos locos que corremos de aquí para allá sin importarnos si estamos a la orilla del abismo, si viene un toro salvaje. Corremos inconscientes de nuestra situación y Dios es el Padre de amor que quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento, y es por causa de eso que estableció su pacto con nosotros, y el centro de su pacto es el amor. Leo lo que dice Salmo 94, versículos 12 hasta el 15. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es claro, querido, la ley fue establecida no para ser una carga pesada para el ser humano. Es una norma que protege al ser humano, es una cerca que protege al ser humano. En la medida que tú vivas dentro de la cerca de los principios eternos de la ley de Dios, los lobos rapaces no te devorarán, no morirás,
No te caerás al abismo, pero tienes que caminar dentro del círculo de los principios del amor eterno de Dios. No veas los consejos divinos como cargas, como arbitrariedades divinas, sino como la expresión de un Dios que quiere lo mejor de lo mejor para ti. Y es por eso que sus testimonios, esta es la quinta parte, son firmes y son eternos. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios firme y de un Dios eterno que no tiene mudanza. Mira lo que dice Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por los siglos y para siempre. Dios te ha creado para que vivas una vida plena, una vida de alegría en la familia, en tu vida financiera, en tu vida física, en la vida espiritual. Para eso te ha establecido principios, recomendaciones, normas. Llámale ley si tú quieres, pero es una ley protectora. El centro de la ley es el amor, porque los primeros 4 mandamientos hablan del amor que tú debes tener hacia Dios. Los 6 últimos mandamientos, tu amor expresado hacia tu prójimo. Y por tras de cada uno de ellos, el amor que Dios tiene por ti. Porque aunque la vida te golpee, Dios te ama. Aunque en este momento no comprendas las circunstancias que estás atravesando, Dios te ama. Es tu restaurador, tu curador. Si estás herido, sangrando, en un canto de la carretera del camino, clama a Dios, levanta la mano. Dile, Señor, la vida me ha herido y no tengo fuerzas para seguir adelante, pero ven por mí, no me dejes. Y Él va a enviar a sus ángeles y te va a levantar. Un abrazo, feliz semana, que Dios te bendiga ricamente esta semana. Felicidades, chao. Generalmente pregunta que los jóvenes hacen. Ellos dicen, pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. Entonces dicen, si Dios sabe todo, Él sabe que me voy a perder o me voy a salvar. Pues claro que sí, Dios es omnisapiente. Entonces ellos enfatizan, bueno, si Dios sabe que me voy a perder, ¿para qué voy a tratar de salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, pues entonces ya no me preocupo, de todas maneras me voy a salvar. Este raciocinio es interesante desde el punto de vista humano. Y yo creo que muchas veces los jóvenes hacen esa pregunta con el deseo de confundir. La verdad es la siguiente, mira, Dios conoce el futuro porque es Dios. Y Dios sabe si te vas a salvar o te vas a perder. Pero el hecho de que Dios sepa que te vas a salvar o te vas a perder no determina tu salvación ni tu perdición. Si tú te vas a salvar o perder va a depender únicamente de las decisiones que tú tomes, no del hecho de que Dios conoce el futuro. El hecho de que Dios conozca el futuro no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina son las decisiones que tú tomes. Pero claro, Dios, por ser Dios, sabe el futuro. El futuro que tú has decidido para ti, el futuro que tú has escogido. ¿Ok? Muy bien, vamos a la lección número 6 para el 11 de mayo del año 2024. El título de la lección, Los dos testigos. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque el diablo ha atacado a la palabra de Dios, ha atacado a la Biblia, ha atacado al propio Dios y ha atacado al pueblo de Dios, y aunque su ataque contra la Biblia ha sido de dos maneras, queriendo tergiversarla, distorcerla, o entonces cuando ese estratagema no le dio cierto, persiguiéndola
destruyéndola a pesar de esos ataques del enemigo. La Biblia continúa firme porque es la palabra de Dios. Y el profeta dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, vamos a estudiar en esta oportunidad la primera parte de la lección bajo el subtítulo de Dos testigos. Aquí vamos a encontrar una profecía que anunciaba el intento del diablo para destruir la Biblia, para acabar con la palabra de Dios. Para esto voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para empezar, necesitamos hacer una pregunta. ¿Quiénes son estos dos testigos? Testigos. Entonces leamos las propias palabras del Señor Jesucristo en Juan 5:39. Él le dijo a los discípulos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es el testigo del Señor Jesucristo, el que da testimonio de Jesucristo. Pero aquí la profecía que leímos de Apocalipsis habla de dos testigos. Y naturalmente aquí se refiere al Antiguo Testamento como el primer testigo y al Nuevo Testamento como el segundo testigo. Mas aquí el texto no habla solo de dos testigos. Dice que esos dos testigos son los dos ramos de olivo. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a una otra profecía del Antiguo Testamento, del libro de Zacarías. Voy a leer el texto. Zacarías capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice así: hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos testigos, los dos ungidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y el candelero? ¿A qué se refiere? Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia, de las Escrituras. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El candelero, la lámpara, también es la palabra de Dios. ¿Y por qué en Apocalipsis dice que son dos lámparas, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Recuerdas que David en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Oh, querido, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son los testigos, son las dos ramas de olivo, son los dos candeleros. Es la lámpara que alumbra para no tropezar. Ahora, la profecía que leímos de Apocalipsis dice que estos dos testigos, las dos lámparas, la palabra de Dios, la antorcha, profetizaron vestidos de cilicio, o sea, con dificultad. Tuvieron mucho problema para cumplir su misión durante 1260 años. Vamos ahora a la segunda parte.
Aquí se empieza a hablar de periodos proféticos. Y aquí vamos a ver lo que sucedió con estos dos testigos a lo largo de la historia. Apocalipsis 11:3, mira lo que dice. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de silicio. Vestido de silicio, con dificultades, con problemas. Los testigos no podían cumplir su misión. Había muchos problemas, mucha presión. Durante 1260 días. ¿A qué se refiere esto? Querido, ya dijimos la lección de la semana pasada, que en profecía un día simboliza un año. Y 1260 días se refiere a 1260 años. Y la semana pasada también vimos que esta profecía se repite de 3 maneras en la Biblia. Como 1260 años, como 42 meses y como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estas profecías todas hablan del mismo periodo de tiempo, 1260 años, que ya vimos también la semana pasada, van del año 538 al año 1798, 1260 años. El periodo del oscurantismo, el periodo en que la propia iglesia que se llamaba cristiana o que se hacía llamar cristiana o que quería que la llamasen cristiana, persiguió a todo aquel que estudiaba la Biblia y escondió la Biblia bajo el argumento de que el pueblo no podría entender la Biblia y que los únicos que podían entender la Biblia eran los líderes de la iglesia. De tal manera que esos líderes agarraron las tradiciones humanas y comenzaron a sustituir la palabra de Dios por las tradiciones humanas. Esa persecución empezó al año 538 y terminó en 1798 cuando esta iglesia perdió poder, perdió fuerza, cuando el general Berthier prendió al líder religioso y lo llevó cautivo. Y entonces acabó el poder de persecución, el poder político que esta iglesia tenía. Pero lo interesante y lo impresionante es que todo esto estaba profetizado. Los dos testigos, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, cumplirían su misión bajo presión, bajo dificultades, bajo persecución. Pero sigue diciendo más la profecía, y voy a leer, estamos entrando ahora a la tercera parte. Los dos testigos son asesinados. ¿Qué? ¿Cómo es que la Biblia fue asesinada? ¿Qué pasó? ¿De qué manera? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. Mira, voy a leer. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Naturalmente, esta bestia que sube del abismo, en el fondo, por tras de todo, es el enemigo. Esta bestia que sube del abismo es un poder religioso, político, pero por tras de todo está el diablo que quiere acabar con la palabra de Dios. Leo de nuevo el texto. Cuando haya acabado su testimonio, la palabra de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los que estudian la palabra de Dios, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Matará a los testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Qué extraña profecía.
Pero si revisamos la historia, la profecía es el anuncio de la historia. Y la historia explica la profecía. Porque aquí dice que el enemigo se levantará, porque durante 1260 años trató de destruirla y no pudo. Ahora se levanta con furia y la profecía dice que mata a los 2 testigos. Y si nosotros pensamos bien en la historia, vamos a ver que aquí se refiere al poder político francés que declaró oficialmente acabada la palabra de Dios. Y la profecía simboliza al poder francés durante la Revolución Francesa como Sodoma y Egipto. ¿Qué hizo Faraón de Egipto cuando Moisés quería libertar al pueblo de Israel? Y le dijo que había venido en nombre de Dios